Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden, @7tgoljarafe en Twitter, en TikTok y en Facebook. Y como digo siempre, el community manager muy guapo no es, pero es súper simpático y además lleva las redes lo mejor que puede. Hemos dicho que venía Pablo de Palomares, hemos cumplido y también vamos a repetir invitados. En esta ocasión es la tercera vez que viene. Y la última vez que vino fue en diciembre, noviembre. Y como yo me lesioné y necesitaba que alguien me viera, digo, voy a llamar a mi amigo Enrique Díaz, fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya más o menos recuperado, ¿no? con la rodilla bien, el pie me está haciendo una resonancia magnética, en fin, una película. Me hizo un poco un Mr. Potato en diciembre, pero hoy hemos venido a hablar de, no hemos venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar de dolor, ¿no? De dolor, muy general y también muy específico. Hay que intentar localizar un poco el dolor y sobre todo saber qué es lo que es el dolor, de lo que estamos hablando y darle un nuevo enfoque, un tratamiento muy personalizado, que es lo que hace falta. Hablamos en el último programa del insomnio y me lo relacionaste con el dolor. Yo me quedé un poco sorprendido porque no ataba los cabos por ahí. Pero íbamos a hablar de dolor. Me has dicho que has traído unos aparatos de masaje de ultimísima generación. Sí, son súper... Aquí, Rodri, aquí. No, los aparatos de masaje de ultimísima generación. Sí, la verdad es que hay personas que ven pelotas de tenis o pelotas de pádel y yo lo que veo son dos artilugios de masaje que lo podemos utilizar, bueno, tanto a nivel de terapia local, trabajo de espalda, a nivel de pie también, para trabajar la fascia del pie, todas las relaciones que tiene el pie con el resto del cuerpo, con lo cual, bueno, no está mal tener estos dos aparatos de última tecnología en casa para hacer nuestras cositas y para ayudarnos y para aliviarnos esos dolores que tenemos. Dice mi técnico Rodri que va a venir ahora para que le enseñe cómo funciona el aparato de masaje de última generación. La verdad es que tiene muchos funcionamientos y en función del problema pues se puede aplicar de una determinada forma. Yo reconozco que la última vez que estuviste, que estaba yo, ¿te acuerdas con dolor de espalda? Me hiciste sin par de veces clac y dije yo, ya está nuevo. Se me colocó en su sitio hasta el chakra. Sí. Los chakras van por número, ¿no? El chakra 74. No sé qué número era, pero bueno, tuvimos un momento ahí poco tiempo, pero bueno, la verdad es que no fue bien el ratito ese. Me crujió la espalda, ¿eh? Bueno, hacía falta movilizar un poquito ahí. Oye, vamos a empezar por el principio. Hemos dicho que vamos a hablar del dolor. ¿Qué es el dolor? Vale. El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable y que está relacionada con una lesión en los tejidos o una lesión potencial en los tejidos. Eso quiere decir que muchas veces cuando tenemos dolor no siempre tenemos que tener un daño asociado. Y esto es muy importante que lo entiendan las personas, sobre todo cuando tenemos dolor crónico. Hay veces que tenemos un dolor crónico en el que no hay un sustrato estructural de lesión. Entonces eso hay que manejarlo de una determinada forma y en la definición del dolor, que es la que te he dado de la Asociación de Dolor a nivel europeo, pues realmente está claro. Dolor no quiere decir que haya daño, dolor quiere decir que hay una posibilidad de daño. ¿Hay una asociación de dolor europeo? Hay una asociación, también en España también está la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor. Bueno, hay muchas congregaciones en ese sentido que estudian, cada cierto tiempo cambian una denominación del dolor, hay congresos también sobre esto y bueno, realmente hay un trabajo más que interesante. No, yo me quedo bastante sorprendido, que al final es una cosa que no, ¿verdad? Que no, como que te deja un poco... De hecho, las definiciones de dolor, pues desde hace 30 años han variado varias veces y bueno, están un poco variando también en función de lo que vamos conociendo de la anatomía, de la neuroanatomía y de las vías también del dolor, un poco de la matrix un poco que ocurre que tenemos cuando hay una sensación de dolor. Hablabas del dolor crónico, pero no es el único, es el que nos vamos a centrar hoy, sí. Pero hay bastantes tipos de dolor. Bueno, en principio, atendiendo a la evolución o atendiendo al tiempo, nosotros, por ejemplo, nos podemos centrar en el dolor crónico. El dolor agudo es un dolor que se produce en un instante por un traumatismo, por una fuerza interna que el cuerpo no es capaz de soportar, por ejemplo, una rotura de fibra. Pero cuando hablamos de dolor crónico, lo que nos estamos refiriendo es un dolor que tiene una duración en el tiempo de 3 a 6 meses, incluso que perdura mucho más de la propia reparación de los tejidos. A ese es el que podemos centrar un poco el programa de hoy y realmente lo que está claro es que la atención de un dolor agudo y un dolor crónico es completamente distinta porque el sustrato también es distinto.
Hablando de tratar los dolores, siempre está lo de los baños de agua y la aplicación. ¿Agua caliente, agua fría? Depende del dolor que tenga. Normalmente, para no equivocarnos, cuando hay un dolor agudo, un dolor que es muy persistente, muy fuerte, muy ¿no? fuerte, de mucha intensidad, y sobre todo a nivel de extremidades, ahí lo más recomendable sería la aplicación de frío. 10 minutos, quizás no más. Podemos utilizar una bolsa de frío, una bolsa de hielo me refiero, con un paño por encima para no quemar la piel, y con aplicaciones cada 2 horas puede estar bien. Eso sería un dolor agudo, porque nos interesa sobre todo calmar mucho el dolor. El hielo es anestésico. Cuando tratamos con dolor crónico, ahí lo que nos interesa fundamentalmente es mejorar la circulación en la zona. Por lo tanto, aplicación de calor, mantita eléctrica, unos paños con una pasada por la plancha, los baños de agua caliente también, en la ducha también son muy interesantes. Y, hombre, estamos hablando de esto, no se olviden ustedes que esto no es este programa de deporte. Esto lo estamos hablando para aplicarlo todo al deporte, porque claro, cuando hablamos de lesiones, por ejemplo, en futbolistas, si es una lesión, se ha torcido el tobillo, estamos hablando ahí de un dolor agudo, pero por ejemplo el caso que tiene, por ejemplo, el futbolista del Sevilla, Jesús Navas, que tiene una lesión crónica de cadera, esas son cosas que afectan mucho al rendimiento. Totalmente. Y especialmente en la parte psicológica, ¿no? La lesión crónica afecta más a la parte psicológica incluso que a la parte física. Sí, lo que está claro es que primero hay que atender también a los tejidos, a la cantidad de daño que tengan los tejidos y reparar o intentar reparar ese daño. Los condicionantes psicológicos que tiene el deportista, y sobre todo un deportista de alto nivel, también hay que tenerlo en cuenta, y también tienen sus equipos de profesionales, psicólogos que tendrán esto. Pero antes hemos hablado de algo muy general, que calor en procesos crónicos, hielo en procesos agudos, también funciona así. Cuando hacemos un deporte y salimos doloridos por algo, quizás en ese momento quizás lo interesante es poner frío. Si voy a empezar un deporte y necesito calentar una estructura, puedo poner calor. Puedo poner calor en base a una crema de calor, en base, por ejemplo, a un masaje de intensidad, o, por ejemplo, un calentamiento, que lo que me hace es aumentar la temperatura del cuerpo y mejorar un poco la fricción y la movilidad de los distintos planos musculares, articulares, con lo cual también. Hablabas de los tejidos, ¿siempre hay que curar tejidos o hay algo más? Depende de la lesión. En principio habría que valorar también la situación en el que se desarrolla ese dolor, y muchas veces el tejido puede tener una disfunción, por llamarlo de alguna forma, incluso puede estar estructuralmente mal, pero lo que hay que buscar un poco también es si realmente esa estructura compromete al 100% el funcionamiento. Quiere decir, hay que ver también estructuras vecinas y apoyos de los pies, hay que ver la columna, y también porque hay veces que en el contexto en el que se desarrolla ese dolor muchas veces es casi que hasta más importante que es lo que es la propia estructura de me duele aquí, y vamos como oficios ahí buscando qué es lo que hay, cuando quizás tenemos que buscar un poco más la globalidad. En el deporte de élite muchas veces pasa que cuando se lesiona un deportista, valga la redundancia, dice tendrá 3 semanas de baja o tendrá 3 meses de baja, y al final los tiempos varían. ¿La imagen es infalible? ¿Tiene margen de error? La imagen nos sirve a los fisioterapeutas para valorar la cantidad de lesión y la cantidad de daño que tiene una estructura. Es verdad que los tiempos también vienen determinados sobre todo por unos estándares. Una rotura de fibras curan en 3 semanas, las fracturas también en algunas más. Quiere decir, eso está ahí, y de hecho las pruebas de imagen nos sirven también no solamente para ver qué cantidad de daño tiene un tejido, sino sobre todo la evolución en el tiempo que tiene. En un deportista de élite y no tan de élite también sería interesante monitorizar cómo va esa evolución, para sobre todo ver la cantidad de cargas que le podemos, a la que le podemos someter a los tejidos a la persona, con lo cual las imágenes están bien, pero muchas veces las imágenes tienen que estar apoyadas también de qué, pues de un funcionamiento, de cómo funciona esa estructura en el movimiento. Ese movimiento es una cosa que a mí me parece siempre muy curiosa, porque las pruebas se hacen en parado. Pero claro, nosotros no vivimos parados, estamos aquí sentados, incluso tenemos un tic en la pierna o nos movemos, nos colocamos bien. ¿Por qué las pruebas se hacen en parado y no se suelen hacer en movimiento? Bueno, son pruebas que tienen esa funcionalidad. Las pruebas también lo que determinan es cómo está una estructura en el espacio en relación a ella misma y en relación a los tejidos vecinos. Lo que está claro que esa estructura o esa imagen nos va a dar información
de cómo está esa situación. Lo interesante y lo funcional sería ver cómo funciona esa estructura en movimiento. Lo has comentado antes, lo importante es que nosotros somos seres humanos que nos movemos, con lo cual al final las pruebas quizás deberían de ser más móviles, más funcionales. Para ello también utilizamos también biomecánica también, que nos sirve también, y estudios de la pisada también y de la marcha, que nos dan muchísima información, sobre todo en movimiento. Eso es muy interesante también y sobre todo en clínica es más funcional que una imagen que te da una información de cómo está la estructura y que simplemente te dice eso, no te dice más nada. Decías que con las imágenes, con la resonancia también, el proceso en el que se ve la lesión que tiene el deportista, os sirve a los fisioterapeutas para ver cómo puede solucionarlo, cómo puede ser la mejor forma de que pase ese dolor. Pero ¿qué papel jugáis ustedes en la rehabilitación de deportistas? Es fundamental, realmente lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas es proporcionar un contexto, es crear unas condiciones en los tejidos para que la recuperación sea lo más satisfactoria posible. Yo como fisioterapeuta no curo, yo como fisioterapeuta puedo aportar movilidad a la zona, quitar tensión, enseñar ejercicios para reeducar un poco el movimiento, fortalecer también, pero realmente no estoy provocando una cicatrización en los tejidos, eso lo hace el propio cuerpo, con lo cual en un momento dado nosotros como fisioterapeutas lo que estamos haciendo es creando unas condiciones para que la recuperación de la lesión se haga de forma eficaz. Y a nivel, has comentado antes también en los aspectos anímicos y aspectos también mentales también. Evidentemente no somos psicólogos ni vamos a ser psicólogos, pero cuando tenemos un paciente que estamos tratándolo, lo estamos atendiendo 1 hora por consulta, al final en ese proceso de confianza también va un poco también que la persona se encuentre un poco más suelta, más relajada y que también el proceso de recuperación se haga de forma mucho más eficaz. Cuando un paciente tiene una lesión crónica que lleva arrastrando un tiempo, es porque es que has dicho lo de reeducar y lo he pensado, que muchas veces tenemos como cosas ya intrínsecas que nos creemos que estamos haciendo bien o por ejemplo nos alivian el dolor. Si un paciente tiene una lesión de rodilla, como me pasa a mí, o tiene lesión del tobillo y se dice, no, pues yo para el dolor hago esto. ¿Eso es acertado? ¿Eso es erróneo? ¿Tratas de reeducarlo? ¿Le preguntas para saber qué es lo que hace esa persona? En principio la persona también tiene muchas estrategias para saber o para intentar manejarse dentro de lo que es la lesión. Lo que está claro es que lo que le ha funcionado seguramente lo pondrá en práctica, pero hay veces que necesita de la mano de un profesional que le diga, pues en lugar de 5 a 10 minutos o en lugar de estos 6 ejercicios a 4 que sean mucho más específicos para ti, y sobre todo enseñarle un poco para que el tiempo que sea de terapia, sobre todo de autoterapia, sea mucho más eficaz y que bueno, que no todos los esguinces de tobillo son iguales, no todos los problemas de rodillas son iguales y que el trabajo sea muy específico para cada persona. En adultos es más común, pero ahora que hemos estado, por ejemplo, hablando con Pablo de Palomares del tema de cantera y hablaban de que tienen un césped que es complicado, que han tenido muchas lesiones este año, en niños también se pueden ver dolor crónico, sí. Niños que practican deporte sobre todo. Sí, y aquí Pablo, lo importante también es que nosotros como padres y también como profesionales hagamos una buena gestión de la lesión, ¿no? Una buena gestión del dolor. Que tenga un niño de 8 años un dolor crónico, creo que dice poco y mal del entorno o de los profesionales que hemos podido intervenir ahí, porque realmente el niño tiene una plasticidad tremenda para recuperar lesiones y si no lo hace y tiene un dolor crónico es porque algo no se ha hecho bien, con lo cual en ese sentido es muy importante mantener unos tiempos de reposo, de recuperación, hacer atención de fisioterapia y si realmente el niño por lo que sea no se recupera y hay alguna problemática también acudir a otros profesionales que también pueden estar un poco que pueden influir bastante también, sobre todo cuando el niño no se recupera bien después de muchas sesiones, después de una recuperación en la que el psicólogo también puede hacer mucho trabajo ahí. Hablabas de esa recuperación, de ese proceso también previo y durante, pero varía según el deporte. Por ejemplo, una recuperación en fútbol es lo mismo que una recuperación en baloncesto o en gimnasia artística. Las lesiones estructuralmente son las mismas siempre. Lo que pasa es que a la hora de tratar
y fundamentalmente a la hora de programar ejercicios orientados a la vuelta a la actividad, pues tienen que ser completamente distintos. No es lo mismo tratar un problema en una rodilla de un nadador, un problema en una rodilla a un jugador de tenis. Incluso no es lo mismo tratar un problema de rodilla, de una tendinitis de rótula en un futbolista que a un tenista. ¿Por qué? Porque los movimientos son completamente distintos. Ten en cuenta que los músculos no trabajan de forma aislada, trabajan formando cadenas, trabajan por cadenas musculares. Entonces la cadena muscular que trabaja en una persona que hace salto es completamente distinto a una persona que golpea una pelota, con lo cual también el trabajo en recuperación debe ser completamente distinto. Hace muchos años también se utilizaba muchísimo para recuperaciones rodillas los bancos de cuádriceps, sentarse y con la máquina hacer extensiones de la pierna. Es lo que digo yo, también incluso se hacía también para personas mayores. Yo de broma le decía a la persona mayor que eso está muy bien que lo haga cuando la persona con 70 o 80 años va a tirar un córner. Pero si realmente no va a tirar un córner, realmente me encantaría que una persona de 70 años tirara un córner. Bueno, pues habría que prepararlo, pero realmente el hacer un tipo de trabajo de ese tipo, cuando realmente la vida diaria el pie funciona de otra forma, la rodilla funciona de otra forma, no tiene mucho sentido. Y además, no solamente no tiene sentido, sino que pueda hasta provocar algunas lesiones asociadas, con lo cual deporte y tratamiento específico para ese deporte. En el tratamiento, como hemos comentado, entra la parte psicológica, que al final es que claro, ¿qué es más importante, la parte física o la parte psicológica? Yo creo que ahí hay una discusión en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque si no estás bien psicológicamente no vas a estar bien físicamente, y si no estás bien físicamente no vas a estar bien psicológicamente. Hay una cosa también muy interesante, Pablo, que normalmente cuando una persona viene con lesión, y una lesión estructural, va al fisio, no al psicólogo. Pero cuando hay una persona que se lesiona una y otra vez, lo mismo en fisioterapia, tenemos nuestra actuación hasta cierto punto. Y tenemos que saber derivar a un paciente cuando realmente tiene muchas lesiones y a lo mejor el problema no está tanto en los tejidos como en la cabeza, en la motivación que tiene, en el freno él mismo que se está poniendo. Eso es lo que te quería preguntar, porque tenéis que trabajar, también lo hablamos con lo del sueño, con lo del insomnio, tenéis que trabajar de la mano los distintos profesionales de los distintos campos para recuperar a una persona. No puede ser que solamente esté el fisioterapeuta tratando al paciente, al deportista lesionado. Tiene que también ayuda psicológica, que suele ser muy complicado, sobre todo en deportes de primer nivel. Es verdad que en ese sentido, cuando salimos de ese deporte de primer nivel, no todo el mundo, o no todos los pacientes, no todos los deportistas aceptan que a la tercera o cuarta lesión de fibra se busque otra causa más allá del cuerpo, más allá de un desequilibrio, más allá de unos apoyos que no están bien, y el hecho de que intentes derivar psicología, pues como que no terminan de enganchar, y hay veces que eso es lo que motiva realmente los cambios, el trabajar con un equipo, el atender al paciente de una forma global, y muchas veces la propia evolución de un paciente a nosotros como oficio nos tiene que dar también la información para saber cuándo nuestro trabajo ha terminado y cuándo tiene que empezar otro compañero a trabajar. El caso también es el de los nutricionistas también. Muchas veces estamos intentando recuperar estructuras que cuando ya están recuperadas se vuelven a lesionar, y hay veces que lo que falla no es que la estructura esté recuperada, sino que la estructura no tiene una solidez para mantener ese tipo de carga. Y ahí evidentemente lo más importante es que tengamos en esa musculatura unos buenos ladrillos, y ahí estamos hablando que la figura del nutricionista es fundamental, eliminando toxicidad del cuerpo, aumentando o mejorando también la calidad de las proteínas. Entonces muchas veces tenemos que valorarlo también, ya sea un fisioterapeuta, primera consulta, un psicólogo, y ver qué necesita esa persona e intentar darle la mejor opción, y hay muchas. ¿Y cuáles son las mejores opciones? Depende también de la persona y depende también de la evolución. Muchas veces es lo que te comento, Pablo, cuando hacemos un tratamiento a una persona que ha tenido una lesión, de entrada yo no le planteo que se haga un estudio de la pisada, que vaya a un nutricionista, que haga consulta con psicólogo y que, bueno, que no sé qué profesional también puede venir por ahí también. Evidentemente se puede tratar todo al mismo tiempo, o podemos ser un poco también sensatos y decir, mira, esta persona tiene esto, vamos a empezar por aquí, y si hay algo que no cuadra y que no vaya bien,
pues ahí tenemos que tener la suficiente capacidad de cambiar o de sumar a algún profesional que claramente esté fallando. Es complicado tener que dar un paso al lado como profesional, de decir, yo aquí ya no puedo hacer más, tiene que ayudarlo otro profesional. Es complicado o muy fácil, Pablo, según cómo lo planteemos. A mí no me cuesta ningún trabajo y creo que es hasta incluso necesario, porque realmente lo más importante en la terapia es el paciente. O sea, que el fisioterapeuta o el profesional que sea sepa dar un paso atrás, no dice otra cosa sino buena del mismo. Y hay veces que nos aferramos a tratamientos, y si hay un tratamiento que nos va, utilizo otra técnica, y si esa técnica no va, utilizo otra, y hay veces que, bueno, que a lo mejor resulta, o quizás ni siquiera eres tú el terapeuta que tiene que tratar a esa persona, o a lo mejor resulta que la terapia no está en tu servicio o en tu sector, la terapia está de la mano de un estudio de la PISA, por ejemplo, y de unas plantillas correctoras, o de la mano también de un trabajo nutricional también. Entonces, en ese sentido, creo que al profesional que le cueste apartarse de ahí, creo que va a sufrir porque va a tener muchos encontronazos a lo largo de su vida profesional. Hemos hablado mucho de la parte física, de la parte mental, pero es que el miedo es un factor muy importante. Yo lo estoy tirando mucho a mi caso personal, porque es cierto que sufrí una lesión hace poco y yo me doy cuenta que voy con miedo. Voy con miedo de que se me salga otra vez la rodilla, de otra vez un esguince, y son cosas importantes, pero no solo le pasa yo creo que es algo innato del ser humano. De hecho, hasta cierto punto ese miedo es bueno, hasta cierto punto. Pasado ese punto, ya nos encontramos que hay una patología sobre el miedo, o una patología al miedo, sobre todo un miedo es a que me duela, o un miedo a volverme a lesionar. Ahí estamos hablando de que en un momento dado el movimiento me puede producir dolor, o incluso el miedo a moverme me puede provocar dolor. Eso se llama kinesiofobia. Eso es el miedo al movimiento. En cualquier persona que ha tenido una lesión va a tener siempre ese componente, y hasta cierto punto, como te he comentado, es bueno y es sano. ¿Por qué? Porque me hace ser prudente. Pero pasado eso, quizás necesito también un fisioterapeuta que me ayude a reparar esos tejidos hasta donde los tejidos puedan, y que me ayude también a programarme ejercicio y movimiento para que yo vaya confiando en mis posibilidades y vaya haciendo que los movimientos sean más naturales. Y muchas veces no se trata solamente de perderle el miedo poco a poco a base de el día a día. A lo mejor hay veces que hay que dar un pasito más, y si hay algo que no me funciona bien, tengo que buscar un profesional que me ayude con esto, porque hay veces que el miedo ya no solamente es un miedo que me hace moverme menos, sino que me va a hacer muchas veces, o en la mayor parte de las veces, me va a hacer moverme peor. Y moverme peor implica no trabajar las zonas que quiero, y me va a implicar fundamentalmente sobrecargar otras estructuras. Entonces puedo tener un problema en la cadera a los 2 años, motivado precisamente porque tu rodilla no funciona bien, o porque incluso más allá de la extremidad inferior, en el hombro, porque a lo mejor empiezan las cadenas musculares a tirar, a cortarse, y a lo mejor resulta que el origen está un poco en ese desequilibrio que nos has tratado por el miedo al dolor. Al final me voy a quedar como Quasimodo. Al final hay que tratarse y hay que revisarse. Eso es como, básicamente lo digo como los coches. Nosotros hacemos revisiones anuales a los coches, obligatorias, pero necesarias. Pues, ¿por qué no lo hacemos con nuestro propio cuerpo? Sobre todo porque al final tenemos un cuerpo que no lo tenemos optimizado, en ningún caso. Puede que lo tengamos optimizado un 70, un 80%, la persona que haga dos días de entrenamiento personal, vaya al fisio, perfecto. Ahí estaríamos hablando de que está llegando a su tope de optimización, por llamarlo de una forma. Pero realmente las personas que vamos un poco diciendo, pues yo voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro y tal, a lo mejor resulta que estamos un 50% de nuestras posibilidades, y con ello estamos mermándonos físicamente. De forma que en un momento dado puedes bajar una escalera, puedes hacer un gesto y directamente cascar, precisamente porque a lo mejor tu cuerpo no está preparado para eso.
Enrique, me ha parecido muy interesante la charla. Siempre que viene te digo que es muy interesante, pero no es repartido Hanna, es de verdad. Me ha encantado, muchísimas gracias, de Muchas verdad, gracias a ti, por Pablo. hacerme el favor de venir en el día de hoy. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Ya saben que nos vemos el martes que viene con más Minuto 91 al Jarafe. Sean felices, descansen, buenas noches y como diría don Manuel Ruiz de Lopera, que en paz descanse. Venga ustedes.